Bien, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos cada uno de los que a bien tiene noble y amablemente conectarse y seguir nuestras enseñanzas expositivas y consecutivas para este tiempo. Damos gracias a nuestro Rey de Gloria por este tiempo, a cada una de las familias, a cada una de las damas, de los varones. Les bendecimos. Muchas gracias, de verdad muchas gracias. Gracias porque siempre será muy bueno saber que, que la iglesia se mantiene orando, que la iglesia se mantiene también a la expectativa de lo que Dios está haciendo, que la iglesia se mantiene firme, incólume en los principios y en las verdades eternas. Por eso de verdad damos gracias. Bendito sea nuestro Rey de Gloria por siempre. Gracias a Él, gracias a su misericordia y es solo por su gracia. Amén. Eso es lo que nunca se nos debe olvidar, que todo es por pura gracia, hermanos, que es por su gracia, que lo que somos, lo que tenemos, lo que llegamos a ser, es por pura gracia, ¿no? Por pura gracia. Razón tenía el predicador del siglo XVIII, XIX, cuando el gran despertar, ¿no? Que llamaron el gran despertar, cuando él decía, Señor, si hay algo de bueno en mí es por ti, si hay algo de benignidad en mí es por ti, si hay algo de nobleza, de amabilidad en mí es por ti, si hay algo bueno en qué pensar, en qué hacer es por ti, ¿no? Si hay pecado en mí es por mí. Qué bueno, hermanos. Y qué bueno entenderlo, poderlo saber y llevar a la práctica y tener muy claro que nuestro Rey de Gloria tiene el control de absolutamente todo. Amén. Que a Él le corresponde todo, que es soberano, que es preexistente, que es preeminente, que es por los méritos de Cristo. Amén. A los equipos de oración, de verdad, muchas gracias. A cada equipo de oración que noble y amablemente toma su tiempo de 4, 5 y 6 de la mañana, gracias por sus oraciones, de verdad. Nuestra gratitud por su nobleza, por su amabilidad, por su oración, de verdad, muchas gracias. Gracias, nos hemos podido mantener firmes a pesar y de las circunstancias, nos hemos podido mantener firmes con respecto aún al sostenimiento de la iglesia, al sustento de la iglesia. Aún de verdad nos hemos podido mantener firmes en estos tiempos donde no hemos podido congregarnos, pero también tenemos claro que es también gracias a sus oraciones. A todos los que están vinculados en equipos de oración de 4, 5 y 6 de la mañana, gracias. A los que no, pero que sabemos que oran también, que destinan su tiempo y que nos hacen parte de sus oraciones de una manera noble y amable, gracias, muchas gracias, de verdad, nuestra gratitud siempre. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues dicho lo anterior, también las aulas virtuales siguen creciendo. Estaremos próximamente, si yo creeríamos 1 o 2 semanas, otras 4 aulas virtuales. Seguimos creciendo. También les cuento que hemos calificado de igual forma con un ministerio internacional para el tema de plantación de iglesia. Hemos calificado, son 2 iglesias en Colombia que calificaron para el acompañamiento, para de alguna manera también el acompañamiento y de alguna manera también el conocimiento de lo que es plantar iglesias. Entonces estamos muy contentos, empezamos ya nuestro proceso de certificación para plantación de iglesia próximamente. No es un camino corto ni fácil de trasegar, pero esperaremos estar a la altura de las exigencias de este ministerio que pues obviamente va a estar haciéndonos un acompañamiento importante. Amén. Estamos estimando que pues lleva tiempo, pero bueno, damos gracias al Señor, vamos a ser evaluados. Permítame de alguna forma, aquí tengo la información de lo que seguramente no, vamos a ser evaluados, ¿no? Vamos a ser también preparados, ¿no? Y bueno, damos gracias al Señor por eso, ¿no? Vamos a ser sometidos a una serie de evaluaciones, ¿no? Donde irán a ver las fortalezas, las debilidades, sobre todo el carácter de los que van a ser enviados, la teología, así como otras áreas de estudio. Luego de la evaluación, entonces
van a asignar una persona directamente desde fuera del país para hacer un seguimiento adecuado y que pueda, para podernos hacer crecer en las diferentes áreas, ¿no? Y después vendrá un tema de capacitación, perdón, a través de diplomados, ¿no? Para la plantación de la iglesia. Y después vendrá un soporte, ¿no? Ellos llaman prestar soporte, donde también prestan a disposición o ponen a disposición un directorio muy importante para ayudarnos a fortalecer la iglesia donde se va a ir a plantar. Así que, bueno, damos gracias al Señor por eso y damos gracias al Señor porque nos provee de herramientas y de personas también, de instituciones. Así que estamos muy contentos por eso. Mi amado hermano, dicho lo anterior, acompáñeme por favor al libro de Santiago, a la carta de Santiago, y vamos a estar ahí en el capítulo 1 y solamente estaremos desarrollando, ¿no? Vamos a estar desarrollando el capítulo 3, el versículo 3, perdón. Vamos al capítulo 1, desarrollamos el versículo 3. Pero obviamente vamos a leerlo completo, sin embargo, permítame acudir al versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Así como está, pero quisiera ver una versión, no la tengo aquí como muy a la mano, pero bueno, hablando de que la prueba de vuestra fe no es otra cosa que, regáleme un segundo, por favor, aquí está. Muy bien, hablando Santiago dice, vamos a leer los 3 versículos y ya el versículo 3 hay una palabra que es clave ahí, amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces aquí hay algo que es clave, ¿no? Y lo vamos a ver de alguna manera cuando dice el apóstol Pablo, sabiendo, ¿no?, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero antes dice, tened. El término tener viene del griego hegemonai, ¿no? Es un imperativo, porque si algo debemos reflejar en respuesta a cuando estamos siendo probados, ¿no?, es gozo, es una actitud gozosa, ¿no? Y es lo que, en lo que de alguna manera veíamos que para el día de hoy íbamos a ver los recursos para poder resistir la prueba y poder en su momento decir, prueba superada. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey de Gloria, bueno, fiel, santo y justo. A ti te damos toda la honra, Señor. A ti, precioso santo, a ti, amado Rey santo, toda la gloria y la honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos en este tiempo, Señor. Por favor, que sea tu palabra, Señor, tocando nuestra mente, nuestro corazón, tocando nuestro entendimiento para que haya una revelación y así una transformación en cada una de nuestras áreas. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿no?, cuando os halléis en diversas pruebas. Bien, y les decía que en el término tened aquí es un imperativo, porque el gozo debe ser la respuesta, ¿no?, o debe ser la actitud del verdadero creyente frente a la prueba, sea cual sea, ¿no? Obviamente que las pruebas jamás serán de alguna forma bien recibidas y mucho menos esperadas, vienen en un momento inesperado, ¿no? Pero cuando hablábamos para qué las pruebas, ¿no? ¿Por qué las pruebas, ¿no? ¿Por qué el Señor permite que seamos probados? Y veíamos varios aspectos. Primero, veíamos que Él prueba la fortaleza de nuestra fe, ¿no? Es una forma de probar la fortaleza. O sea, ¿en qué creemos? Cuando tú estás siendo probado, tú reflejas en qué crees. Cuando estás siendo probado, tú reflejas en qué crees. Y por lo regular, las pruebas vienen de donde uno menos espera y de quien menos uno espera, ¿no? En segundo lugar, las pruebas, el Señor las permite para hacernos más humildes, más sencillos.
¿no? Y es muy importante este aspecto, hermanos. Más sencillos, más humildes, para recordarnos que no podemos dejar en ningún momento de confiar en lo que decimos creer, en lo que se nos ha enseñado. En tercer lugar, Dios permite la prueba a fin de librarnos, ¿no?, de las dependencias de las cosas terrenales. Y esto es en cada una de las áreas, cultural, social, ¿no? Somos muy arraigados a nuestra cultura, a la parte social, somos muy arraigados a las cosas terrenales, materiales, a los bienes materiales, al dinero, ¿no? Somos muy arraigados a mirar siempre lo que no tenemos, lo que nos falta, a acumular de pronto. Somos muy dados a esto, ¿no? Somos muy dados ciertamente a estar buscando el éxito en cada una de las áreas. Entonces muchas veces Dios permite las pruebas para librarnos de ese tipo de dependencia y que más bien nosotros verdaderamente ahí tengamos los ojos puestos en Él. Amén. En medio de esas pruebas. ¿Por qué también permite las pruebas? ¿No? Es para que entendamos que si hay una esperanza, que si hemos sido fortalecidos, que si somos humildes, que si de alguna manera nos desprendemos de eso terrenal, ¿no?, pues seguramente vamos a entender ciertamente que hay una esperanza eterna. También vimos que otro de los propósitos, ¿sí?, por los cuales el Señor permite las pruebas es para revelar qué es lo que realmente ama nuestro corazón. Y a veces nos amamos mucho a nosotros mismos. Nuestro ego brota realmente, nuestro yo es susceptible, es sensible, y nos amamos mucho, mucho, hermanos. Por alguna razón, el autor a los Hebreos dice que la disciplina ciertamente no es causa de gozo, pero da fruto, ¿no? Y la disciplina es una parte de la prueba, ¿no? A veces somos formados, capacitados, instruidos. En sexto lugar, vemos que la prueba nos enseña a valorar las bendiciones de Dios. Muchas veces tenemos en poco el dónde estamos, el que aprendemos, el que se nos enseña, cómo hemos sido edificados, cómo hemos crecido. Muchas veces tenemos en poco también incluso el pan dulce y tierno que el Señor pone, o donde vivimos, ¿no?, o lo que recibimos o lo que llega a nuestra mano. A veces tenemos muy en poco eso. También, de alguna forma, el Señor permite que las pruebas para cada uno de nosotros, con el ánimo de movernos, sí, de movernos, como de que tengamos acción, pero acción en la palabra. ¿Cómo está tu matrimonio, por ejemplo? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿En dónde estás buscando tú el refugio, el consuelo, el consejo? ¿Dónde? ¿Sí? Entonces el Señor permite, a ver, nosotros que seamos probados, ¿no? Y miremos de alguna forma cómo es que debemos de acudir y a quién debemos acudir verdaderamente. El último de los propósitos por el cual el Señor permite las pruebas es para capacitarnos siempre, siempre. Hablaba yo con uno de los hombres muy, muy apreciados que en su momento le compartía, que hoy es un hombre de Dios, bueno, siempre lo ha sido, perdón, hoy es un ministro de Dios, del Señor, hoy es pastor, y en su momento recuerdo tanto, hace tantos años, él es pastor hoy de una iglesia muy especial. Recuerdo que algo que cuando lo conversé con él, dice que no se le olvidaba nunca, es una frase que siempre le dije en su momento, que también está escrita, ¿no? Bueno siempre es pasar por la universidad, por la escuela, por el school de la humillación. Siempre será bueno, siempre será bueno. Porque sabe, hermano, también tengo claro algo, cuando el Señor nos arropa con sus bendiciones, cuando el Señor permite y nos bendice con privilegios, por lo general, lo primero que se levanta, por lo general, lo primero que se levanta, 2 puntos, es nuestra nariz. No estamos diseñados para las alturas nos marean. Por alguna razón no vamos sino hasta cierto límite en el espacio, ¿no? Pero las alturas nos marean, casi siempre los privilegios, las grandes bendiciones. Si no estamos preparados, nos marean. Si se tiene más de lo que se ha anhelado, eso marea. Y tiende el ser humano, de alguna forma, a apartarse del Señor. Sin embargo, el Señor se vale de todo esto para siempre mantenernos al lado de Él. Amén. Muy bien, pues dicho lo anterior, entonces dice el apóstol Pablo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis, ¿no? No es un tema de masoquismo, permítame así la expresión, ¿no?, religioso,
sino que el apóstol Pablo Santiago lo que está diciendo es, ustedes deben verdaderamente, cuando están pasando por pruebas, reflejar gozo, porque si reflejan gozo, eso da evidencia de lo que han creído, de en quién han creído. Amén. Es eso, mis amados hermanos. Así que una muestra sincera en medio de la prueba, sincera, recuerde, sincera, una muestra de sincera en medio de la prueba es el gozo. Y gozo incluye gratitud, ¿no? Señor, gracias, estamos siendo probados. Sabemos que tú tienes que sacar las impurezas. Nuestro corazón es engañoso, Señor, más que todas las cosas. Nuestro corazón tiende a alienar nuestra alma, a alienar esa parte humana, a alienar esa parte de carne. Señor, gracias por las pruebas. Así que no debemos actuar con un gozo, ¿no? Y disimulado, sino estar en realidad gozosos, o sea, agradecidos. Es cuestión verdaderamente de actitud, de voluntad. No es cuestión de si siento o no siento, si me parece o no me parece. No, el apóstol Pablo dice tened, o sea, es un imperativo. No es cuestión de si tú te parece, no te parece, no crees que sea así o no crees. No, hermano, es simplemente eso. Cuando la fe en Jesucristo es genuina, ¿no? Nos está diciendo Santiago, de alguna manera, aún las peores pruebas pueden ser motivos para acción de gracias y regocijo. Amén. Estamos versículo a versículo. Yo espero que usted esté siguiendo su Biblia. Espero que también sea un estudioso de las palabras, de los significados de las palabras. Y cuanto más nos regocijemos en nuestras pruebas, tanto más comprenderemos que no son obligaciones, sino privilegios, que no son cargas, sino beneficios, que no son perjudiciales, sino que se necesitan. Y sin que nos importe, permíteme la expresión, cuán nos guste o no nos guste, o cuán dolorosa pueda ser la experiencia que se esté viviendo, la que estemos enfrentando, la actitud que aconseja Santiago es gozo, es gratitud. Y eso refleja verdaderamente cuán cerca estás de tu Dios, cuán verdaderamente tú amas a tu Dios, independientemente de, hermano, de lo que sea, ¿no? Porque recuerden, esta carne siempre va a ser sensible, hermanos, siempre, siempre. Siempre esta carne, el yo nuestro siempre va a reflejar cualquier tipo de sensibilidad. No, nuestro yo, nuestra naturaleza caída, porque es una naturaleza caída, hermano, jamás va a aceptar ciertamente el que sea tratada, aprobada, formada. No, hermanos. Y algo que sí es muy claro, hermano, es que las pruebas permiten eso, ¿no? Siempre que acudimos a la palabra, ¿no? Nos damos cuenta que todos los hombres de Dios fueron en su momento probados. Tengo un título de uno de mis autores en mis manos y dice este hombre, la vida del creyente es difícil, ¿no? Cuando la traducen, dice la vida es difícil. Es así de sencillo. Si usted no está de acuerdo, simplemente no ha vivido suficientes años. O sea, simplemente usted no ha madurado. A pesar de nuestros profundos y muy naturales deseos de una vida libre de problemas, feliz y segura, los creyentes de todas partes enfrentan dificultades. En la familia, crisis financiera, enfermedades debilitantes, desilusiones fulminantes. Si no es una cosa, es otra. ¿Significa esto que Dios no se agrada de nosotros? Dice este hombre. ¿Son estos tiempos difíciles castigo por pecado, por corrección, por trastadas cometidas? Tal vez, dice. Dios en efecto disciplina a sus hijos cuando desea corregir el comportamiento, ¿no? Pero la realidad es que debido a que usted es humano, va a enfrentar tiempos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque es humano. Entonces, ¿qué hacer cuando la vida se pone difícil, que usted piensa que no puede aguantar ni un minuto más? Si usted se siente encajonado entre paredes envejecientes que necesitan su ayuda y los horarios exigentes de sus hijos y adolescentes, si usted se siente presionado más allá del límite en su trabajo, tratando de sobrevivir a la siguiente ronda de reducción personal, si usted se siente aturdido y emocionalmente lastimado después de que su cónyuge dejó el matrimonio que usted pensó que duraría toda una vida, si usted se siente perplejo por una demostración inesperada en su iglesia o círculos de amigos creyentes,
creyentes, traicionado por un dirigente tal vez de la iglesia, por un discípulo de la iglesia que ocultó un enredo y continuó dirigiéndose a otros, entonces cuando usted se ve atravesando tiempos difíciles. Eso es para usted. Se lo recomiendo, hermanos. Uno de mis buenos autores. Entonces, hermano, hace parte de esto, hermanos. Definitivamente, hermanos. Entonces, digamos que las pruebas actúan también como un medio para fortalecer nuestro sistema inmunológico espiritual. Permítame hablando de virus en todo este tiempo. Y esto para evitar que todo virus contrario, llamado inmadurez, no solamente teológica, doctrinalmente hablando, sino también personalmente, debilite lo que hasta ahora hemos logrado. Bueno, SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, es un virus que corrompe paulatinamente, para los que no saben, las células, ¿no? Las partes más sensibles de las células. Y sin embargo, para ello existen, ¿cómo se llama? Un medicamento, pero no es la vacuna. Lo que existe es un retroviral. ¿Qué es un retroviral? Es un medicamento que se le aplica al cuerpo para que el cuerpo por sí mismo genere unos anticuerpos y pueda combatir el virus desde la misma célula. Entonces el medicamento no hace nada, no hay vacuna realmente. Lo que hay es un retroviral. ¿Qué es un retroviral? Que lo que hace es como animar los anticuerpos del cuerpo, ¿no? Para combatir esas células, no las mengua, pero sí ciertamente hace que retrocedan un poco, mejorando la calidad de vida en su momento del paciente, ¿no? Entonces, nada más poderoso para nuestros tiempos que las pruebas. Las pruebas siempre, hermano, van a actuar en nosotros como retrovirales, o sea, evitando que el virus de la inmadurez nos corrompa todo nuestro ser. Eso es lo que hacen las pruebas en nosotros, ¿no? Así es como funcionan las pruebas. Así que, mi amado hermano, siempre será muy importante, entonces, acudir a la palabra, porque la palabra tiene el poder, tiene la fortaleza, hasta el espíritu, ¿no? Y no solamente para que funcione como retroviral, sino como un verdadero y efectivo, ¿no? Instrumento que contrarresta, ¿no? Todo aquello que en su momento quiera hacernos retroceder o hacernos menguar o hacernos de alguna manera quedar destruidos. El apóstol Pablo fue muy claro. Tal vez caídos, pero no destruidos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Así que, mi amado hermano, tenemos que, como dicho lo anterior, tenemos que reconocer como creyentes que vamos a ser probados, ¿no? Y esto es probado en la vida práctica. O sea, yo te digo prueba y tú no sé qué te imaginas, hermano. Vas a ser probado en la vida práctica, a través de tus hermanos en la iglesia, de tus pastores, de tu trabajo, si quieres que apartemos la iglesia, ¿no? En tu trabajo vas a ser probado, ¿no? Vas a ser siempre evaluado, vas a tener el compañero que no quieres, que sí quieres, el jefe que no quieres, que sí quieres. Vas a ser probado en diferentes áreas. Tu matrimonio va a ser probado. A propósito, ¿cómo está tu matrimonio, hermano? ¿No? ¿Realmente estás ocupado o hermana, estás ocupada verdaderamente de lo que es tu matrimonio? La célula, estás guardando las células de tu matrimonio, o sea, la parte viviente de tu matrimonio, tu área espiritual, emocional, moral, financiera, ¿la estás guardando? Porque algunos buscan es como paliativos, o sea, escapismos. Y las pruebas hay que enfrentarlas para poder decir superadas. Nadie puede decir pruebas superadas sin haber corrido un metro, pruebas superadas sin haber batallado un minuto. No, hermanos, esto hay que pararse firme ciertamente. Así que, mi amado hermano, el ser probado tiene que ver, ¿no?, con tu nuevo nacimiento también. Naciste, ¿no?, y tienes nuevo nacimiento, y en el nuevo nacimiento, a partir del nuevo nacimiento, vida nueva. Nuevo nacimiento, vida nueva. Y es una vida nueva, escucha, que no garantiza que los problemas se te van a acabar, ¿no? Los problemas no se van a acabar cuando tú dices, Jesús, Jesús, soy cristiano, estudio, oro. Eso no es cierto. Realmente, hermano, voy a decirle algo para animarlo y que maduren.
Les voy a decir algo, amados hermanos. Mi vida empezó realmente a complicarse hasta que yo me hice creyente. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando esta palabra me alumbró, cuando esta palabra actuó como luz, pues vi todos esos aspectos y puntos grises de mi vida: orgullo, autosuficiencia, arrogancia, prepotencia, impaciencia, ¿no? Entre otras muchas, ¿no, hermanos? Entre otras muchas. Y cuando me alumbró, yo era una persona supremamente sensible en mi yo, en mis egos, muy sensible. En mi yo, hermano, saltaba por cualquier cosa, la más sencilla. Era realmente insoportable. Y cuando conozco del Señor, dije, no, pues a partir de ahora, pues como va a estar en medio de querubines, de serafines, en la iglesia que es un pedazo de paraíso, ¿no? Dije, hasta aquí se terminan todos mis problemas. No, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta hace un minuto, 60, ¿qué? Perdón, yo dije minuto, hasta el día de hoy, hasta hace 37 minutos, sigo siendo probado. Seguimos teniendo una serie de circunstancias. Y es como tú actúas a pesar y de. ¿Cómo actúas? O sea, eres manso, eres humilde. ¿Cómo actúas? Con mansedumbre, hermanos, ¿no? Entonces, tuve sí que luchar y todos los días. Porque es una guerra. Cuando tú conoces de Cristo y es tu yo, es una guerra entre tu yo, o sea, tu parte humana y tu espíritu. Todos los días es un confrontar, ¿no? Entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu, ¿no? Y todo, hermano, ¿por qué? Porque siempre nuestro corazón ha albergado el mal. Siempre, hermanos. O sea, en nuestro corazón ha sido un depósito de albergar el mal. Y es esa lucha, corazón o carne, pensamientos, siempre, hermano. Estamos pensando en lo torcido, estamos pensando más bien en quién me sirve antes que servir, estamos pensando más bien quién me pide perdón antes de pedir perdón, estamos pensando en si perdono o no perdono, estamos pensando en si sirvo o no sirvo, estamos pensando en otro tipo de situaciones que tienen que ver con nosotros mismos. Y hermanos, todo esto es espiritual. Nacer de nuevo es solo el comienzo, es una realidad, pero es un bendito comienzo. Y a partir de ahí, vida nueva. Amén. O sea, ya no puedes actuar. O sea, no puedes decir cristiano, ¿no? Con tu yo entronado. No es posible. Te voy a recordar algo. En el trono de tu corazón no hay sino cabida para uno solo. Tu yo o Cristo. Tú decides. Por eso dice la palabra en Filipenses, que él no tuvo nada que aferrarse. Nada que aferrarse. ¿A qué te estás aferrando? Tus estructuras mentales, emocionales, sociales, culturales. ¿A qué te aferras, hermano? Pues vas a ser probado, hermano. Vas a ser probado. Si realmente hay un llamado para tu vida de servicio, hay un llamado para tu vida de ministerio, tu familia, tu matrimonio, ¿no? Vamos a ser probados. Tenemos que ser probados. Los neófitos siempre van a ser, hermano, realmente los neófitos van a ser más bien es un tropiezo, ¿no? Tenemos que portarnos maduramente. Por eso dice la palabra no un neófito, o sea, uno que recién comienza. Y por lo regular somos probados recién empezando. Así que en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 2, el capítulo 1, versículo 2 de Efesios, sígame ahí cuidadosamente, dice la bendita palabra del Señor, el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en su momento, ¿no? Haciendo claridad con respecto a cómo era su nueva vida, ¿no? A cómo debiera de ser su nueva vida. Efesios capítulo 1, versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, ¿no? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió antes desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos. No llegamos santos. Y el que fuésemos santos es todo un proceso que el Espíritu Santo empieza a hacer y eso se llama santificación. Empieza a ser en nuestras vidas, hasta dejarnos limpios, ¿no? Y no del todo, porque seguiremos con impurezas, tanto tiempo que llevamos de ministerio y seguimos pidiéndole al Señor, Señor, límpianos, límpianos, Señor, límpianos,
¿no? Porque nos aferramos a muchas cosas, hermano, que no corresponden verdaderamente a lo que es de Dios. Cuando tú ves en Hebreos, en Hebreos, en los que estudiaron con nosotros, en Hebreos que siguen estudiando a propósito, seguiremos con Hebreos, en Hebreos 11, tú ves que los héroes de la fe de Hebreos 11 rechazaron todo, hermano, todo. Se desprendieron de todo, hermano. ¿Para qué? Para abrazar los dones de Dios, para abrazar las bendiciones de Dios, para abrazar lo que Dios tenía para ellos. Y ellos lo entendieron, no era acá, no era acá. ¿No? ¿Tú te imaginas a Abraham diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y a cuento de qué o por qué? Cuando se habla de Abel que ofreció mejor ofrenda, bueno, ¿y por qué voy a ofrecer una mejor? Caín pensó de otra manera. ¿No? Y así cada uno. Dice la palabra que Enoc fue traspuesto. O sea, que Enoc fue recogido. Enoc fue recogido. ¿Saben por qué? Dice, fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que todos los héroes de la fe ciertamente actuaron, ¿no? Rechazando todo lo de acá, hermanos, todo, absolutamente todo, lo que ellos mismos eran. Eso es tener los ojos puestos en Jesús, el autor consumador de la fe. Es eso. A veces utilizamos este texto poéticamente religioso, románticamente religioso. Señor, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Escucha, examínate, por el amor de Dios. Examínate. Claro que sí, los ojos puestos. Pero tú pones tus ojos porque de alguna manera tienes claro que poniendo los ojos tendrás que desprenderte. Y empieza por ti, por tu yo, tu parte sensible, tus áreas en las que tienes que trabajar, espiritual, emocional, financiera. Espero que me estén escuchando bien, por favor, me lo hacen saber. Así que las pruebas inicialmente, hermanos, no son muy productivas o beneficiosas, pero pueden llegar a serlo, muy beneficiosas. Les contaba yo de este hombre siervo de Dios, el de nombre él llama Nelson, un hombre de Dios, en su ministerio, su esposa, sus hijos, al que conocí como discípulo, y un hombre de Dios. Y realmente me gozo en ello, como varios que han salido también. Y damos gracias al Señor por ello, probados en cada una de sus áreas, en cada una, y ella también en cada una de sus áreas. Entonces, cada vez que el Señor quiere ponerte en esos lugares de honra, de privilegio, por un llamado, porque Él tiene propósito, necesariamente tienes que ser probado. No hay otra, hermanos. No hay otra. Yo sé, ya se los había compartido en su momento. Así que es mejor responder con humildad y sencillez. Es mejor responder ciertamente a la manera de Cristo. Y a partir de ese momento, Dios, que es bueno, fiel, santo y justo, empieza a obrar en nosotros. Así que, dicho también lo anterior, hermano, vamos a ver, estamos viendo, perdón, lo primero es una actitud gozosa, ¿no? Dentro de lo que Santiago nos quiere enseñar con respecto a las herramientas no queda como tan, los recursos, permíteme, mejor los recursos, con respecto a los recursos, ¿no? Para poder decir prueba superada. Ahora, escucha lo siguiente, aprendí, yo fui formado por mi pastor. Obviamente fue una formación muy especial, lo bendigo donde quiera que esté, siempre lo he bendecido, y a mi pastora, hombre y mujer de Dios, benditos sean todos los días de su vida por su excelente formación. Aprendí de él en su momento cuando me dijo, ¿prueba superada? Sí, pastor, muy bien, la que sigue. Esa es la vida cristiana, hermano. ¿Prueba superada? Sí, pastor, la que sigue. Y así, entonces le preguntan al señor R.C. Sproul, en una de sus clases, a la que tuve el privilegio de asistir hace 5 o 6 años tal vez, R.C. Sproul dice, uno de los que estaban ahí en la clase utilizaba un tablero, señor R.C. Sproul, estábamos varios pastores, ministros, y habían otros que estaban aspirando a ello. Señor R.C. Sproul, doctor R.C. Sproul, un tremendo hombre de Dios. Por favor, ¿podría usted de alguna manera explicarme cuándo nosotros verdaderamente llegamos a esa meta de pruebas, ¿no?
cuando se finalizan esas pruebas como ministros, como siervos de Dios, como pastor, porque estoy aspirando a ministro, pero sí quiero saber más o menos en tiempo, hasta cuándo voy a ser probado. Dijo el doctor R.C. Sproul, me dijo, se queda mirando al estudiante y le dice, ay, mi querido hermano y amigo, voy a decirte algo. Pues ciertamente no son muchos años, ¿no? Pero van a ser algunos. Entonces, si usted me está preguntando en tiempo, hasta cuándo vas a ser probado como ministro, como siervo, no como discípulo, asistente de la iglesia o miembro de la iglesia o un activista más del cristianismo posmodernista contemporáneo, sino como siervo, como ministro, o sea, esto es como pastor con llamado. Déjame decirte que pues va a ser un lapso de tiempo muy corto. Y el estudiante, pues todos vieron la gran sorpresa. Yo me sorprendí y dije, pues ya llevo voy para 20 y me está diciendo que muy corto. Voy para 20, en ese momento ya estamos sobre un cuarto de siglo prácticamente con mi esposa, como ministros, como siervos de Dios. Y él le responde, va a ser muy corto. Sí, pero doctor R.C. Sproul, quisiera que me dijera cuánto. Dijo, pues bueno, hermano, ya que me insistes tanto, yo pensaría que los primeros 50 años. Los primeros 50 años, sí. Recuerda que tú estás tratando con la grey de Dios y que durante esos primeros 50 años vas a tener que superar muchas pruebas. Entonces, más o menos haciendo la cuenta, hace poco se retiró no porque haya abdicado del ministerio, ni más faltaba, no, él determina retirarse para ya cederle el lugar a otra persona, pero se retira él con 82 años, ¿no? Y deja el ministerio, un ministerio fortalecido, muy grande, espectacular, ¿no? Se retira de 82 años. Otro siervo, estamos hablando de hace como 15 días y salió en la noticia, se retira el pastor y doctor en teología y un hombre que fundó una iglesia norteamericana muy sobresaliente. Se retiró, entonces cuando empezamos a indagar me di cuenta, sí, efectivamente. Él se retira, empezó su ministerio a los 28, se retira de 82, prácticamente 52, 53 años de servicio. O sea, los primeros 50 años. Hace así. Entonces el señor R.C. Sproul, ¿y qué te sorprende? Le dice al estudiante. El estudiante dice, pero doctor R.C. Sproul, a esa época yo ya tendré 90 años. Dijo, eso es también. Primero, son los primeros 50 años. Y segundo, ya cuando cumples 50 años, ya ni las ves, porque ya tienes 90. Esto es así, hermanos. Seremos siendo probados. O sea, prueba superada, la que sigue. Pero el Señor no nos ha dejado solos, ni nos ha abandonado, ni nos ha dejado sin recursos. No, al contrario. Nos provee recursos y Santiago de alguna manera los describe, ¿no? Describe Santiago. Por eso, mi amado hermano, siempre va a ser muy importante para usted, hermano, para usted, hermana, que aspira realmente a ser un siervo, un ministro de Dios. Hermano, siempre vas a ser valorado, siempre vas a ser evaluado, siempre. Y Dios usa o circunstancias o algunas personas de donde uno menos piensa que va a ser evaluado. Dicho lo anterior, hermano, nuestras evaluaciones determinan nuestros valores. Cada vez que tú eres evaluado, ahí determinas verdaderamente qué es lo valioso para ti. Si damos más valor al bienestar que al carácter, entonces las pruebas nos van a ser muy molestas. ¿Me estoy haciendo entender? Hermanos, si se escucha bien, por favor me hacen así, ¿sí? Porque no sé si se está escuchando bien. Hoy no tengo un aditamento adicional. Aditamento adicional es redundante. Hoy no tengo un aditamento que me permite de pronto ampliar algo el sonido. Pero si me está escuchando bien, hágase. Entonces, se lo repito, si damos más valor al bienestar, a lo bien y lo cómodo que me puedo yo sentir antes que al carácter, entonces cuando seas evaluado, cuando seas probado, te va a molestar. Van a ser molestas las pruebas. Si le das más valor a lo material y a lo físico que a lo espiritual, no te vas a poder regocijar. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Muy bien. Si vives solo el bienestar presente, ¿no?
olvidando que mañana, hermano, vas muy seguramente dentro de todo eso a presentarse una prueba, ¿no? Ya puede ser una prueba que tiene que ver con abundancia, por ejemplo, o tal vez con escasez, pero si vives tanto el presente, olvidando, o sea, hoy realmente viviendo para mañana, si vives solo hoy, olvidando mañana, esto es, si vives solo hoy ensimismado, olvidando mañana, pues cuando llegue la prueba te vas a amargar más. ¿Y sabe qué ocurre, hermano? Vas a dejar de ser verdaderamente mejor en cuanto a Cristo se refiere. Seguramente hoy sin pruebas, pero ¿y qué de mañana? Seguramente hoy todo muy bien, pero bueno, ¿y qué si mañana eres probado? ¿Me estoy haciendo entender? Eso está diciendo Santiago, hermano. Yo espero que usted me esté siguiendo atentamente, que esto sirva también para su vida práctica, que no se quede, hermano, solamente como un romanticismo religioso, como un poema religioso. Llévalo a la práctica. Amén. Si un cristiano no se regocija cuando es probado, cuando es evaluado, cuando es tocado en su yo, en su sensibilidad, sus valores entonces no van a ser espirituales ni bíblicos. Esto verdaderamente para los que quieren crecer a la estatura del varón perfecto. Si quieres seguir en una silla y quieres seguir ahí como cristiano de medianía, contemporáneo, posmodernista, de estos tiempos, pues bueno, está bien hasta ahí, ¿no? Está bien hasta ahí, domingo y punto. Estaría bien. Pero hermano, si verdaderamente tú anhelas servir, si verdaderamente tú anhelas, incluso en tu casa, no estoy diciendo que seas pastor o pastora o evangelista, no. Si anhelas verdaderamente servir, o sea, ir conforme y a la estatura de Cristo Jesús, hermano, vas a ser probado. Si no eres probado, entonces de lo que estás hecho no es espiritual ni bíblico. Porque, escucha, cuando somos probados, reflejamos nuestra humildad, nuestra sencillez, reflejamos nuestra dependencia, reflejamos de qué estamos hechos, si hay gozo o no hay gozo. ¿Sí? Entonces, debe ser muy claro eso, hermano. Amén. Dios no dejará su cincel, me lo encontré, esta frase no es mía. Dios no dejará su cincel y su martillo hasta que su obra esté completa en nosotros y hayamos sido conformados a la imagen del Hijo de Dios. Para eso son las pruebas. Entonces no puedes esperar que otros sean más humildes, ¿no? Para poderte tratar a ti. No, tú tienes que ser más humilde para poder tratar y amar a los que tienes. Amén. Entonces, mi amado hermano, dice el apóstol Pablo, dice Santiago, el autor de Santiago, discúlpeme, que uno de los recursos para resistir a las pruebas es una actitud gozosa. La actitud gozosa muestra gratitud, refleja gratitud. Cuando nos enfrentamos a esa prueba con esa actitud de gratitud y gozosa, dejamos de ser tan sensibles en nosotros mismos y reflejamos nuestra dependencia en Cristo. Amén. ¿Sí? Hermano, le ruego por favor que procure y seguirme y con respecto a las palabras para que no vayamos a desviarnos, ¿no? Si nuestro Rey de Gloria, al que decimos seguir, es perfecto en cuanto a santidad y pudo soportar, y en cuanto a humildad, en cuanto a sencillez, y pudo soportar semejante indescriptible agonía de llevar inmerecidamente tu pecado y mi pecado sobre sí mismo, ¿cómo no podremos soportar entonces nosotros de muy buena gana y con gratitud las diferentes pruebas o sufrimientos, por muy grandes o menores que sean? ¿Me estoy haciendo entender, amados? Entonces, es muy importante que lo tengamos también muy claro. He aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo. Cualquiera sea mi situación. No sé cuál es tu situación hoy, hermano, pero refleja contentamiento, hermano. No vaya y sea que brote por ahí una raíz de amargura y contamine, ¿no? Y esto es, actúe corrompiendo lo que hasta ahora tienes. Entonces no vaya y sea que brote una raíz de amargura. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo lo he aprendido de la palabra. Estoy enseñado, dice el apóstol Pablo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Entonces, hermanos, hace un tiempo, hermano, de Pablo estaba afligido, sí.
Sí, 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 claro. Pablo también se afligió, se desanimó, ¿no? Con un aguijón en la carne. Decía él que era como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y rogó 3 veces al Señor que lo quitara. Vaya usted, averígüelo, en 2 Corintios, en el capítulo 12. Señor, quítame esto 3 veces, Señor, quítame este dolor que es extremo, que no soporto, aparte muchas otras dolorosas situaciones que tenía con la iglesia en Corinto, porque pues dan que hacer en la iglesia en Corinto, pero es en la iglesia en Corinto, ¿no? Es en la, hago salvedad, en la iglesia en Corinto. Entonces, el apóstol Pablo no solamente era su situación personal, ¿no? Su situación particular, sino todo lo que tenía que vivir, ¿no? Soportando todo tipo de situaciones y muy dolorosas, ¿no? De todo tipo. Sin embargo, de alguna manera le dice, Señor, por favor, quítame esto 3 veces. El Señor le responde, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo creo que si Pablo no es probado y el Señor no lo deja así, porque alguien dijo, bueno, esto también para que se den cuenta, hermano, que aún y el que no sucedan los milagros, ¿no? Yo creo en milagros, soy un continuista moderado, equilibrado, pero aún y que no sucedan los milagros, o lo que se espera extraordinariamente o sobrenaturalmente de Dios, es de bendición para nosotros. ¿Tú te imaginas Pablo aventajado de Gamaliel? Lo describió él hace poco, lo vimos en la carta que estudiamos de los Filipenses. Él da su biografía aventajado de Gamaliel, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, de ascendencia de la tribu de Benjamín. Bueno, y saca todo su currículum. ¿Tú te imaginas Pablo con su currículum como apóstol? El Señor lo tuvo que deshacer primero. Dijo, déjame tu currículum, porque él, después de que está con Ananías, va y está en Arabia 3 años. Entonces el Señor le dice, mira, déjame tu currículum a un lado, o déjame tu yo a un lado, déjame esa otra parte a un lado, porque muy seguramente si vas a ser el apóstol a los gentiles, el de las 13 cartas, el de la revelación bíblica, el que va a sentar la doctrina cristiana, el que va a sentar en médula doctrinal, Romanos, Efesios y Gálatas, te necesito sin nada. Sin nada. Sin nada. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Mira, no te voy a quitar eso. Quiero que te quede muy claro algo, Pablo. Bástate mi gracia. O sea, que ese dolor, ese padecimiento que llevas siempre te va a llevar a pensar, recuerda que lo que eres es por mí. Porque muy seguramente si llega un momento de naufragio, si llega un momento en que es apedrado, que muchas veces fue apedrado, azotado, encarcelado, sacado de las ciudades, expulsado, ¿no? Burlado, vituperado, porque a eso nos exponemos todos nos exponemos a eso. Todos nos exponemos, todos. Imagínese uno como pastor entonces sensible a esos temas. Hermano, hay una estadística de pastores que se suicidan, que resultan en el manicure, o sea, en el manicomio. Hay paso, el 16% de los pastores el día lunes no quieren saber de la iglesia. No quieren, hermano. No quieren saber de la iglesia. Las estadísticas son contundentes, ¿no? Yo aquí tengo permítame leérselo, por favor, ya que estamos aquí. Unos 1.800 pastores dejan el ministerio al mes por agotamiento espiritual y por contiendas en sus congregaciones. El 50% de los matrimonios pastorales terminan en divorcio. El 80% de los pastores se sienten inadecuados y desanimados. El 50% de los pastores están desilusionados, que si pudieran dejarían el ministerio, pero no encuentran otra manera de ganarse la vida. El 15% de los pastores todos los lunes por la mañana contempla la posibilidad de dejar el ministerio. El 70% dice que posee la autoestima más baja que cuando entraron al ministerio. El 80%, el 70%, perdón, de los pastores sufre de depresión constante. El 40% de los pastores encuestados dijo haber tenido una relación extramarital desde el comienzo de su ministerio. El 70% dijo que el único momento
que se ponían realmente a estudiar era cuando tenían que preparar sermones. El 70% de los pastores no tienen amigos cercanos ni personas con quienes hablar confidentemente. Entonces, hermano, cuando uno ve que un pastor se arrojó de un puente en Brasil, perdón, una pastora se arrojó de un puente en Brasil, todo el mundo dice, para el infierno, ¿y qué será? Hermano, tenga cuidado, cierre el pico, porque se le quema el arroz. Dijo Missy Elvira, cierra el pico, porque se te quema el arroz. Tenemos que ser probados. Y esto para los futuros pastores de Iglesia Bíblica Familias en Cristo. Para poder soportar, como Pablo. Las pruebas llegaron a ser para Pablo de tanto regocijo como sus bendiciones. Sabía Pablo que esas pruebas, ¿no?, lo acercaban más al Señor, ¿no?, le permitían el privilegio de participar, incluso, lo veía él así, del propio sufrimiento del Señor. ¿Y sabe para qué el Señor le dijo, bástate mi gracia? Ay, hermano. No, hermano, mire, solamente el que está en la preparación ministerial sabe cómo es esto. Bástate mi gracia. ¿Sabe para qué se lo dijo? Porque el Señor sabía que eran medios muy especiales, por demás divinos. También Pablo lo entendía. Un medio santo, divino, Pablo lo entendía. ¿Para qué? Para mantenerse humilde. Para mantenerse humilde. Así que, mis amados hermanos, cuán maravilloso entonces ha de ser aquel día. Yo me lo imagino y por eso persevero. Yo persevero es por eso. Con mi esposa, mis hijos trato de mantenerlos como, ellos también se mantienen ahí como juiciositos a un ladito. La idea es perseverar. Pero cuán maravilloso yo me imagino ha de ser un día el poder oír decirle al Señor, mi Rey de Gloria, me gusta, la verdad es mi anhelo, por eso sigo, por eso persevero. ¿Cuál es mi anhelo? Escuchar esa voz que el Señor le dice a sus discípulos antes de que fuera arrestado en Getsemaní. ¿No? Esa es una frase que es una palabra que no se me irá a olvidar nunca, nunca, nunca. Uno de los grandes hombres de Dios dijo, procura que ese sea tu meta para poder decir día tras día, prueba superada. ¿Cuál? El anhelar que tú escuchas la voz del Señor que te dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en la mesa y en mi reino. Ese es mi anhelo. Por eso sigo. Por eso todos los días digo, prueba superada, pero mañana la que sigue. Y por eso sé, bástate mi gracia. Y por eso sé que es el Señor tratando cada una de mis áreas. Amén. Por eso es que Él promete al verdadero discípulo, ¿no? De cierto te digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y no necesariamente aquí. Eso lo tengo yo la certeza. No. Mi tristeza se convertirá en gozo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58. Mi tristeza se convertirá en gozo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Las dos primeras citas de 1 Tesalonicenses y de 1 Corintios hacen referencia a que Él vendrá por nosotros, por su iglesia, por mí. Esto es arpazo, el arrebatamiento. Y la segunda, que tiene que ver con mi gozo y ya no con mi tristeza, será mis coronas y mis galardones. Amén. Cuando esté en el tribunal de Cristo. En qué fue lo que pensé, qué fue lo que hablé, cómo fue lo que actué, qué dije, qué todo.
mis coronas y mis galardones. Y junto conmigo mi esposa y mis hijos. Y en ese momento dice la palabra de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, Romanos capítulo 14 versículo 10, recibiré mi corona como está escrito en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, que ninguno tome tu corona. ¿Claros? ¿Vamos entendiendo las pruebas o no? ¿Sí? Muy bien, hermano, de eso se trata. Me gozo y me regocijo con todos vosotros, mis amados hermanos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Estructuras mentales, culturales, sociales, físicas, materiales, terrenales, como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, hermano, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando os halléis, hermanos míos, o sea, habla a sus hermanos, ¿cuándo? Cuando os halléis ¿en qué? ¿En algunas? No son algunas, dice diversas, o sea, diferentes, que van a ser una y otra y otra y otra y otra. Aquí dice, escuche, sabiendo que la prueba, perdón, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diferencias, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, cuando dice cuando, está hablando de que son varias. Cuando en el tiempo también está hablando de una manera que es inevitable. El cuándo es inevitable. Y halléis, ¿no? Es que vas a estar en diversas ¿qué? Pruebas. Poikilos, el término poikilos para diversas o varias. Serán de muchas formas, de muchos matices, de muchos grados, vendrán desde diferentes frentes, ¿no? Vendrán en cualquier momento, de cualquier parte, ¿no? Y por eso dice el apóstol en Santiago más adelante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otro recurso de la prueba de vuestra fe produce paciencia es que tengamos una mente realmente bíblica. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, sabiendo que la prueba de vuestra fe, del conocimiento que tú tienes, de la confianza que tú tienes en el Señor, eso va a dar un fruto. ¿Qué? Paciencia. Paciencia. Paciencia se traduce como jupomone, ¿no? Que muchas veces se traduce de esta manera, pero aquí la connotación es jupomone, paciencia, pero aquí la connotación es el fruto, ¿no? O sea, el soportar con paciencia las pruebas mientras se confía en el Señor. Y eso hace que, de alguna manera, tú te mantengas duradero. Y eso también te lleve a madurar. Porque la paciencia se necesita no solo mientras la aflicción está presente, o el problema, o cuando éste termina, sino en todo tiempo, hermano. En todo tiempo. Y es un fruto del Espíritu, la paciencia, ¿no? Pacientemente esperaré en ti, oh mi Señor. Pacientemente. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es el testimonio de David diciendo pacientemente. Estaba siendo probado. Ningún creyente que diga creyente, hermano, puede soportar las pruebas a menos que eche mano. Primero, permítame la expresión eche mano. Primero, del gozo y la gratitud. Y segundo, del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? De la palabra. Al fin y al cabo, mi amado hermano, esta palabra, la palabra del Señor, es la que hace que aprendamos a ser pacientes en medio de esa prueba. Porque entendemos que es un propósito. Punto. Es un propósito, hermano. Amén. Así que, mi amado hermano, esperemos que de alguna manera el Señor siga hablando a nuestros corazones. Seguiremos desarrollando para el
día de mañana, si el Señor bien permite, del versículo 4 al versículo 12. Pero bueno, déjeme terminar 5 minuticos más para, mi amado hermano, tener o ampliar, si usted a bien tiene y me permite, ¿no? Cuando hablamos, cuando les hablé sobre Hebreos capítulo 11 y los héroes que algunos determinan como héroes de la fe, ¿no? Testimonios de hombres, hermano, que fueron probados y la fe les permitió realmente, o sea, el conocimiento en el Señor les permitió realmente soportar todo tipo de aflicciones por causa de Él, del Señor. Y esa fue lo que los fortaleció, lo que los hizo esperar aún la muerte. Fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Dónde está aquí la teología de la prosperidad? ¿Dónde está aquí el decláralo y recíbelo? ¿Dónde está aquí que la vida cristiana es para vivirla placenteramente? ¿Dónde dice acá? Por el amor de Dios, hermanos. Un poco de cordura y sensatez. Errando por los destinos, por los desiertos, perdón, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice la palabra en Hebreos, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Tú lo ves ahí en el capítulo 11, versículo 37 al 39, ¿no? Así que el escritor que aconseja, por tanto nosotros, también teniendo en derredor, ¿quiénes? También en lo alto, nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso que hay, hermano. Amargura, resentimiento, susceptibilidad y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Claro, estos hombres de Dios manifestaron, hermano, siempre, hermano. Claro, sí se ve de una forma que conmueve también, ¿no? Porque dice la palabra de los cuales el mundo no era digno. Así que, mi amado hermano, habla ciertamente de hombres de Dios que perseveraron muy pacientemente. La provisión del Señor siempre estuvo con ellos. ¿Cuál fue la provisión? El gozo, la gratitud. ¿Cuál fue la provisión? Su fe. Esa era la provisión. Esa era la provisión. Ninguna persona que acude a Dios con la fe de nuevo nacimiento, con la fe de vida nueva, con la fe salvadora, jamás esa persona va a ser separada de su Señor. Jamás, hermano. Podrá venir la prueba, lo que sea, hermano. Porque la palabra es clara, dice, yo les doy vida eterna. Y le está diciendo Jesús a sus ovejas. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿cuál es la actitud como la que tú enfrentas? ¿Realmente estás corriendo y prueba superada, prueba superada? Por eso, hermano, para que puedas vivir en prueba superada cada día, hermano, acuérdate siempre de las promesas del Señor. Acuérdate siempre que Él provee de recursos, ¿no? De todo un torrente de gracia. Y que tus oraciones verdaderamente, hermano, sean como lo manifestaba en su momento un tremendo hombre de Dios. Que mis oraciones antes de convertirse en quejas, lamentos y todo este tipo de situaciones, que en mis oraciones yo muestre cuán débil soy para que Él verdaderamente me fortalezca. Amén. Entonces antes de que te lamentes, de que te quejes, de que haya autoconmiseración, de que te autocompadezcas, hermano, dile, Señor, aquí estoy, mira cuán débil soy. Cuán débil soy. Amén. Y no te quepa la menor duda, hermano. El Señor va a actuar. ¿Y saben por qué? Lo describía también el apóstol Pablo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Amén. El Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice Juan 8:31. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos, si no creísteis en vano. En otras palabras, si la fe de ellos, a la que se refería el apóstol Pablo, no era una fe genuina, se probaría por... ¿Cómo se iría a probar esa fe genuina? Por su sujeción al Señor, por su servicio al Señor. ¿Cómo se iría a ser probada? También por su yo, por su naturaleza, ¿no? Ahora, la paciencia y la perseverancia es un medio que el Señor da, la paciencia y la perseverancia surge de las pruebas y es un medio que el Señor siempre va a utilizar, hermano, para que estemos maduros y tengamos una seguridad. Escuche, ¿cuál es esa seguridad? Que estamos reflejando a Cristo. Amén. Así que, mi amado hermano, a pedirle al Señor que nos fortalezca, ¿no? Y que el Señor guarde nuestros corazones para que como creyentes no caigamos en gravísimos pecados, hermano. Y esto permaneciendo en esos pecados por tiempo. Hermano, oremos al Señor para que guarde nuestro corazón y no sigamos, o algunos sigan pecando deliberadamente, hermano. Porque ese pecado deliberado, hermano, ese pecado deliberado a la verdad, hermano, no refleja a verdadero creyente. No, hermanos. Oremos al Señor para que guarde nuestro corazón y lo guarde a causa también de las tentaciones, porque el diablo, hermano, siempre va a actuar, siempre te va a pedir el diablo murmurar, criticar, señalar. El mundo siempre va a abrir todo un portafolio de opciones, todo un portafolio, ¿no? De alguna manera te va a sacar todo un portafolio de opciones, un portafolio que va a parecer bueno a los ojos, ¿no? Entonces oremos al Señor para que verdaderamente, si venías luchando con ese tipo de corrupción, con ese tipo de virus en tu corazón, amargura, lamentándote a ti mismo, autoconmiseración, pobrecito yo, lo que a yo me pasa, hermano, oremos al Señor para que eso no siga infectando nuestro corazón y de esa manera no entristezcamos al Espíritu Santo, ¿no? Además que, hermano, nos privamos siempre cuando dejamos de ser humildes, sencillos, sensibles. Nos vamos a privar sensibles, esto para la palabra, esto para la corrección. Nos privamos de su consuelo y de su gracia. Y nos privamos de la satisfacción de decir perdóname y nos privamos de la satisfacción de escuchar bien, buen siervo fiel. Amén. Así que, hermano, no dejes que tu corazón se endurezca a causa de una herida que es muy sencillamente sanada en tu yo. Y debo de recordarte, en el trono de tu corazón no hay cabida, sino para tu yo o para Cristo. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra, Señor. Por favor, ayúdanos, bendito Rey Santo, para que, como dice el apóstol Pablo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes, dice la palabra, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y la obra no es la iglesia, es lo que Él está haciendo en mí, sabiendo que mi trabajo, Señor, para ti, no va a ser en vano. Que yo trabaje en mí mismo, Señor, eso no va a ser en vano. Que trabaje, Señor, en mi ego, en mi yo, en mi orgullo, en mi autosuficiencia. Señor, que trabaje, Señor, en mis apegos, que trabaje en esas estructuras mentales, sociales, culturales, Señor. Ese trabajo no va a ser en vano, Padre. Te damos gracias, Señor. Padre, permite que tu palabra sea como ese espejo y nos demos cuenta, Señor, que a la verdad siempre vamos a necesitar de ti, que te necesitamos, Señor. Que a la verdad, Señor, reconocemos hoy a la verdad y reconocemos hoy que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Así que ayúdanos, Señor, a día tras día poder decir, prueba superada. Pero que lo podamos decir con gozo y con gratitud. Que lo podamos decir, Señor, en la fe, que es en el Hijo de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Para mí lo fue, espero que para usted también, de gran bendición. Así que a todos ustedes también, los que diezman y ofrendan y hacen llegar sus donativos, y esto, hermano, por gozo, por gratitud, no por imposición. Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Amén. Ustedes saben, hermanos, que yo no utilizo ni artilugios, ni ningún tipo de demagogia o retórica o algún tipo de poesía o de romanticismo religioso para timarlos. Pero tampoco hago la función de poner el sombrero como pordiosero. Cada uno, hermano, quede conforme el Señor le ha bendecido grandemente. Si te ha bendecido grandemente, generosamente das. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y los espero mañana, 6 de la tarde, por este mismo canal. Bendiciones.